Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Let's Go. Para ello, hoy nos hemos venido hasta el IES Marina Cebrián. Bueno, maravillosos todos ellos. Hoy nos estamos con todos los alumnos de primero de la ESO que nos van a estar acompañando durante todo el programa de hoy, que por cierto, vamos a aprovecharlo para hablar acerca del tema de la personalidad. Y es que todo el rato se habla de la personalidad, no es que es su personalidad, no es que, claro, la personalidad de no sé quién es así y claro, no compagina bien con la personalidad de no sé. Bueno, se habla un montón, pero realmente nos hemos parado a definirla, a pensar qué hay detrás de cada vez que la utilizamos. Yo creo que no. Por eso hemos decidido hoy pararnos, aparcarnos y hablar con personas que están pues más especializadas en este tema y que nos van a poder dar esta información de primera mano y que nos va a ayudar pues a conocernos un poquito mejor y sobre todo pues a hacer que nuestra personalidad pues sea algo positivo para nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues para empezar queremos agradecer a IES Marina Cebrián por habernos abierto las puertas y vamos a empezar con este podcast. Pues lo dicho, como siempre nos gusta abordar los temas desde una faceta profesional para que podamos tener una visión más completa acerca de la temática que abordamos cada día aquí en Let's Go. Por ello quiero agradecer muy especialmente a Valentina Romero Branco. Ella es psicóloga del Centro Logopédico y Psicomotriz Macarena Álvarez, quien hoy viene a hablarnos muy amablemente acerca del tema que es objeto del podcast, la personalidad. Así que fuerte el aplauso para ella. Muchas gracias, Vanessa, por invitarme. Bueno, Valentina, lo que te iba a preguntar, bueno, queremos empezar el tema como se tiene que hacer, ¿no? Por los cimientos. Vamos a abordar el tema de la personalidad. Pero, ¿qué es la personalidad y cuáles son los tipos de personalidad que existen, si es que existen? Bien, pues sí es verdad que durante mucho tiempo ha existido ese debate de qué es la personalidad. Es algo que siempre sabemos, entendemos, pero no podemos llegar a definirlo, nos cuesta definirlo. Y eso no solo a nosotros, sino también a autores que han estado estudiando. Pues al final la personalidad es como una organización de aspectos que son tanto innatos como biológicos que van a ir desarrollándose a partir de nuestra adolescencia y que van a estar relativamente estables. Bien, con respecto a lo del tipo de personalidades, pues en psicología nos centramos más en hablar en rasgo de la personalidad que el tipo de personalidad. Debido a que todos tenemos los mismos rasgos, solo que algunas veces tenemos un poco más de uno, tenemos un poco más de otro. Entonces, los rasgos que existen son 5 rasgos los que se han estudiado en la psicología. Y estos son los 5 grandes, que está principalmente la apertura a la experiencia, que son esas ganas de crear cosas nuevas, de tener nuevas experiencias, innovar. Luego también está lo que sería la responsabilidad, el grado de autocontrol que tenemos de nosotros mismos y cómo nos organizamos y planificamos. De tercero estaría uno que seguro la mayoría conoce, que es el de la extroversión, el grado en el que te gusta a ti relacionarte con otras personas. Luego un cuarto, que sería la amabilidad, el grado de tolerancia, respeto, ayuda hacia los demás. Y por último el quinto sería el neuroticismo, que es esa tendencia a tener a veces problemas de malestar psicológico o que algunas situaciones pues nos afecten un poco más que a lo mejor a otro compañero. Entonces, en resumen, es que cada uno tiene un poco de cada parte de estos que he mencionado, de estos rasgos, porque no es un todo o nada. Una persona puede ser muy introvertida al momento de a lo mejor ponerse aquí y hablar en público o a lo mejor en tener que hacer una exposición en clase, pero luego resulta que en un grupo de amigos, en una reunión social, pues es lo más extrovertido que puedes ver. Entonces no es algo de, venga, ¿eres esto o eres esto? Sino lo que se busca es ver cuánto tienes de cada rasgo y así ser más preciso en tu personalidad. Qué interesante. Otra de las preguntas que también nos planteábamos al un poco pues crear este podcast es hablar acerca de los factores que influyen a la hora de crear nuestra personalidad. Hablabas de que la personalidad pues empieza un poco pues a discernir, ¿no? A conocer un poquito más precisamente la edad que tiene pues todos los chicos y las chicas que hoy nos acompañan en la adolescencia. Sí, pues para establecer lo que serían los factores que influyen en la personalidad, podríamos hablar de 2 vertientes. Las influencias genéticas, que es los genes de nuestros padres, las cuestiones fisiológicas, cuestiones biológicas, y luego
están las influencias ambientales, que son las que más importancia se suelen dar. Porque aquí abarca lo que sería la cultura, porque dependiendo de la cultura, unas cosas serán más importantes para uno que para otro. La visión del éxito también cambia de uno y de otro. Y también están los patrones educativos, es decir, cómo nuestros padres en nuestros hogares nos han enseñado y educado. Como puede ser que a lo mejor en casa pues había un factor muy autoritario de se hace lo que yo digo y punto. O había un espacio en el donde se podía hablar y debatir de tus sentimientos y expresarte. Eso es fundamental también para el desarrollo de la personalidad. También las situaciones en las que se enfrentan las personas. Una persona que a lo mejor se enfrenta a una inmigración, a un duelo de una persona muy cercana, al final tendrá que ir amoldándose a esa situación y adaptándose. Y por último, uno para mí de los más importantes también sería los grupos sociales, es decir, las amistades, el colegio, el club de fútbol, el club de voleibol, todos ellos van a ayudarte a moldear esa personalidad que tienes. Por lo tanto, es muy importante y siempre se hace hincapié en ver en qué grupos te estás, evaluar en qué grupos estás. Porque si ese grupo no es acorde a lo que tú quieres ser o cómo te quieres desarrollar, al final tienes que reevaluar si es correcto para ti pertenecer o no pertenecer ahí. Lo que tú decías, ¿no? Las circunstancias ambientales, nuestro propio entorno, nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros profesores, de alguna forma u otra terminan, por supuesto, también formando parte de nuestra personalidad, ¿no? Vamos adquiriendo cosas que vamos compartiendo, que vamos viendo y que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Luego también en el análisis del tema de la personalidad también vimos numerosos test que trataban de explicar cómo era la personalidad. De hecho, nos llamó la atención uno que se llamaba el MTBI, que hablaba sobre 16 tipos de personalidades. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste todo esto? Bien, sí, es verdad que es un test que es muy famoso últimamente, y este test fue creado por dos mujeres que eran escritoras, y entonces ellas no tenían ninguna formación en lo que es psicología ni demás, pero estaban muy interesados en lo que es la personalidad. Y entonces en su momento leyeron a un psicoanalista de la época y hablaba de los tipos de personalidad. Y entonces ellas, basándose en eso, pues crearon un test. Este test cuenta con cuatro dimensiones en lo que tú al responderlo, pues al final se va a ajustar a tu personalidad y luego al final te va a decir qué tipo de personalidad tienes. Entonces son 4 dimensiones, son 4 apartados en donde cada apartado tiene un polo. Entonces lo que te demuestra es de que tú perteneces a uno o a otro. Que esto va un poco en contra de lo que habíamos comentado al principio, de que es un continuo. Pero bueno, lo que aquí te dice es que perteneces a uno o a otro. Entonces, al realizar esta prueba, pues al final te va diciendo, según el polo en el que estás, te va dando una letra. Y es lo que se forman las letras que hemos visto siempre en las redes sociales y demás. Y entonces esas letras te van a dar a ti un perfil de cómo eres. Entonces, esto normalmente está siendo utilizado para saber si esa persona se adapta o no al trabajo en el que se le está ofreciendo. También se utiliza para saber qué carrera quieres estudiar, dónde quieres estudiar, qué tipos de estudios. Y entonces, ese es el uso que se le está dando actualmente. Ahora, lo que me estabas preguntando de si es fiable o no, pues en las investigaciones que yo he estado observando, estas no están de acuerdo de que sean 100% fiables o válidos. Porque, por ejemplo, hay una de las investigaciones de una revista de Nature del 2018 en el que decía que este test no es válido porque no te está evaluando lo que dice que está evaluando. Las 4 dimensiones que había mencionado anteriormente no las está evaluando. Y entonces tampoco es fiable porque yo hago el test hoy, me sale una personalidad y a lo mejor lo hago a los par de días y me da otra personalidad. Cuando la personalidad es algo relativamente estable, no es algo que en un par de días vaya a modificarte. Entonces ahí se ve ese debate de fiable o no fiable. La mayoría de las investigaciones dicen que no lo es al 100%. Sin embargo, también busqué en la página web de este mismo test y te dice que no se debe utilizar como un predictor. Es decir, no te va a decir cómo vas a actuar en el futuro, porque no tiene esa capacidad. Además, también te dice que no se debería de usar para tomar decisiones importantes en la vida,
ni para selección de personal ni nada. Todo lo contrario a lo que habíamos estado diciendo. Ahora, con todo esto que les he estado diciendo, se estarán preguntando ¿por qué entonces se está utilizando? Pues una de las razones que hablaban de muchos artículos y además de que también comparto es lo que es debido a que ese perfil que te dan son características muy positivas, te van a encantar seguro. Además, son muy amplias, no son nada específicas, entonces pueden ir acorde a cualquier persona. Entonces esto es lo que se llama en psicología el efecto Barnum y el efecto Forer. Entonces, lo que sucede es que una descripción general tú la adoptas para ti. Y entonces, aunque sea muy general, la adoptas para ti, pero esa descripción se puede ir para ti o para ti. No es... Entonces, por ejemplo, tienen situaciones de... Eres muy introvertido cuando resulta que te toca hacer lo que había dicho, hacer una exposición, no te gusta estar en público ni llamar la atención, pero eres el gracioso de la fiesta cuando estás con tus amigos. Eso me puedo identificar yo, me puedes identificar tú, te puedes identificar tú y tú. Entonces, al final, es algo muy amplio, que es muy poco específico, y ahí es donde se puede llevar a cabo el que se continúe utilizando esa prueba. Bueno, muy interesante, ¿eh? Por último, Valentina, nos gustaría saber por qué se suele decir en muchas ocasiones que por ejemplo, hemos hablado de los rasgos de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, ser extrovertido o ser introvertido. En ocasiones, decir que te sientes introvertido, a esas personas se les dice, debes salir de tu zona de confort, ¿no? Debes tomar más riesgo, tienes que exponerte un poco más. ¿Por qué? Se trata de utilizar rasgos de la personalidad y tratar de modificarlos, ¿no? Si al final también forma parte de tu esencia. Claro, es verdad que yo no considero que sea un deber de los introvertidos solamente el tener que salir de la zona de confort. Es un reto para todos, tanto introvertido, extrovertido. Es un deber para ambos. La zona de confort se entiende como un estado psicológico en que la persona se siente seguro. Entonces se siente seguro porque no tiene ningún tipo de miedo, porque no está arriesgando nada y tampoco está creciendo. Ahora bien, si esa zona de confort, independientemente que seas introvertido o extrovertido, te está limitando en cualquier aspecto, esa zona, ese confort que estás sintiendo, al final es una disconformidad. Entonces es como una falsa zona de confort en realidad. Por lo que, si nos encontramos en esta situación, debemos ir poco a poco estableciéndonos retos que nos van a ayudar a salir de esa zona de confort y pasar a una zona de crecimiento. Que ojo, cuidado, también es normal pasar por esa zona de confort. No significa que porque estemos en una zona de confort ya estemos fatal. No, lo importante es tener la visión de ir y encaminarte a esa zona de crecimiento. ¿Te gustaría, Valentina, cerrar la entrevista comentando algo más? Sí, me gustaría dar un pequeño tip, consejo, por así decirlo, que es algo que para mí es súper importante, lo que es el amor propio, que es algo que seguro la habrán escuchado. Pero quiero que lo vean como un ejemplo que una vez leí en un libro, en el que vean que ustedes están a cargo de un niño. Y entonces ese niño del que están a cargo son ustedes mismos. Entonces son responsables de ese niño que son ustedes mismos. Ahora, les pregunto y los llamo a la reflexión. ¿Qué le dirían a ese niño? ¿Cómo le hablarían? Porque claro, muchas veces nos hablamos mal. Entonces, ¿cómo le hablarían? ¿Qué le dirían? ¿Qué le recomendarían a ese niño hacer? ¿Qué no le recomendarían hacer? Y eso puede guiarnos muchas veces para saber, poder guiarnos y ver qué decisiones tomar frente a veces las presiones sociales, por ejemplo. Entonces, aquí concluyo diciendo que es muy importante saber, conocer y medir y poder hacernos responsables de lo que es el amor propio. Pues yo creo que es un tip, una buena reflexión para cerrar esta conversación que yo creo que ha sido muy enriquecedora y que sobre todo nos deja claro que la importancia de conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, porque yo creo que solamente así vamos a poder saber pues qué nos gusta, qué no nos gusta, con quién queremos estar, qué nos hace mal, qué nos hace bien para que seamos al final personas más saludables emocionalmente y que podamos crecer, ¿no? En todo momento. Claro, muchas gracias a ti por tener este espacio. Pues un aplauso fuerte para Valentina por acompañarnos y darnos todas estas reflexiones. Gracias, Valentina. Nada. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, hoy hablando acerca de personalidad. Mi personalidad es alegre, depende de la situación y a veces tengo carácter, mucho. Considero que soy una persona extrovertida y a veces un poco agresiva.
Yo soy un poco inquieto y suelo ser muy feliz cuando tipo me pasa algo que estoy bien y cuando me pasa algo mal estoy muy mosqueado y quiero hacer de todo que haga mal. Yo me considero una persona muy inquieta, soy muy desesperada, puedo ser amable con las personas que son amables conmigo y me considero una persona con carácter cuando me pasa algo malo y cuando estoy feliz pues lo comparto con las personas que quiero y con mis familiares y amigos. Yo soy una persona alegre, amable y un poquito de carácter, solo un poquito. Yo soy muy interactiva, soy amable y cariñosa. Me considero una persona sociable y también pienso que a veces tengo mucho carácter y necesitaría cambiarlo porque hay veces que me paso, pero soy alegre y ya está. Empieza por la letra C. Seguridad que alguien tiene en sí mismo. Paso. Confort. No. Confianza. Correcto. Muy bien. Comienza por la letra V. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Gana o deseo de hacer algo. Paso. Muy bien. ¿Alguien lo sabe? ¿Voluntad? Correcto. Muy bien. Empieza por la letra C. Persona que controla. Paso. Controladora. Muy bien. Controlador, controladora. Empieza por la letra D. Alegre, festivo y de buen humor. Paso. Diversión, Más o menos divertido. divertido. Muy bien, muy bien. Fuerte el aplauso para Ruimán. Empieza por la letra T. Temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo. Tristeza. No. Tímido. Correcto. Empieza por la letra C. Especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar. Paso. Carisma. Carisma. Y así de rápido hemos llegado hasta el final de esta edición de Let's Go, donde hemos aprendido muchísimo acerca de los rasgos de la personalidad con los chicos y las chicas del IES Marina Cebrián. La próxima semana estaremos nuevamente con otro programa, así que no te lo pierdas. No olvides darle like, activar la campanita y también dejar tu comentario. ¡Chao! Let's Go. El visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes.